Bienvenidos, queridos hermanos, a esta segunda parte de la nota para el compromiso de la vida política a los católicos. Espero les haya gustado la primera. Pongan sus comentarios, por favor. Empezamos en el nombre del Padre, et Filio, et Spiritus Sanctus. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenient regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittivus debitoribus noster, et ne nos induscas in tentationem, se libranos a malo. Amén. Señor Jesucristo, guíanos e ilumínanos y danos la gracia de poder mantenernos neutrales y profundizar en lo que tiene que decirnos nuestra Madre la Iglesia. En nombre de Patri, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amén. Miren, mis hermanos, antes de continuar, lo primero que nosotros los católicos debemos de hacer o deberíamos de hacer es jamás estar afiliados a un solo partido político, a ninguno, ya sea en México, sé que me escuchan por allá en Venezuela, me han llegado de España, mensajes de República Dominicana, aquí en Estados Unidos, México, Venezuela, Colombia. Entonces, no importa en el lugar que estemos. ¿Por qué no es recomendable y la iglesia no recomienda que estemos afiliados a un partido político? Porque pongamos el ejemplo, un partido de fútbol o americano o fútbol, fútbol que lo conocemos los latinos. Si tú tienes un equipo al cual tú le vas y está otra persona que le va al otro equipo con el que están jugando y resulta que hay una falta y no la marca el árbitro, el que está a favor de ese equipo que causó la falta va a buscar excusarlo. Y el que está a favor del equipo que le hicieron la falta lo va a exponenciar y lo va a hacer más grande. Y van a decir que está vendido el partido. Exactamente lo mismo pasa en la política. Vean, en este caso voy a hablar aquí de Estados Unidos. Los republicanos defienden ciegamente a los republicanos. Los demócratas defienden ciegamente a los demócratas y se excusan en uno al otro. Entonces, por eso no es recomendable. Nosotros los católicos debemos estar abiertos a todos los partidos políticos y ver qué es lo que tienen para darnos los dos con un corazón sincero, con una formación de conciencia buena según la doctrina de la iglesia, y a través de la doctrina de la doctrina social de la iglesia, entonces nosotros podemos discernir cuál de los dos partidos o 4 o 5 los que haya tienen la mejor opción para que tengan nuestro voto. Pero no debemos aceptar un grupo nomás así o un partido nomás así y que nos represente todo el tiempo, no importa el político que sea. Entonces, eso es para empezar como católicos. Entonces vamos a continuar con el tercer capítulo, Principios de la Doctrina Católica acerca del laicismo y el pluralismo, artículo 5. Ante estas problemáticas, si bien es lícito pensar en la utilización de una pluralidad de metodologías que reflejen sensibilidades y culturas diferentes, ningún fiel puede, sin embargo, apelar al principio del pluralismo y autonomía de los laicos en política, para favorecer soluciones que comprometen o menoscaben la salvaguardia de las exigencias éticas fundamentales para el bien común de la sociedad. No se trata en sí de valores confesionales, pues tales exigencias éticas están radicadas en el ser humano y pertenecen a la ley moral natural. Estas no exigen del suyo en quien las defiende una profesión de fe cristiana. Si bien la doctrina de la Iglesia les confirma y tutela siempre y en todas partes como servicio desinteresado a la verdad sobre el hombre y el bien común de la sociedad civil. Por lo demás, no se puede negar que la política debe hacer también referencia a principios dotados de valor absoluto, precisamente porque están al servicio de la dignidad de la persona y del verdadero progreso humano. O sea que tiene que haber verdades absolutas. No que tú crees y yo creo y lo que tú creas está bien y lo que yo creo está bien, aunque sea opositorio uno al otro. No. En el momento que cada quien lo que piensa en ese momento se ha perdido la verdad. Artículo 6. La frecuentemente referencia a la laicidad
que debería guiar el compromiso de los católicos requiere una clarificación no solamente terminológica. La promoción en la conciencia del bien común de la sociedad política no tiene nada que ver con la confesionalidad o la intolerancia religiosa. Para la doctrina moral católica, la laicad, entendida como autonomía de la esfera civil y política de la esfera religiosa y eclesiástica, nunca de la esfera moral, es un valor adquirido y reconocido por la Iglesia y pertenece al patrimonio de civilización alcanzado. Juan Pablo II ha puesto varias veces en guardia contra los peligros derivados de cualquier tipo de confusión entre la esfera religiosa y la esfera política. Son particularmente delicadas las situaciones en las que una norma específicamente religiosa se convierte o tiende a convertirse en ley de Estado, sin que se tenga una debida cuenta la distinción entre las competencias de la religión y de la sociedad política. Identificar la ley religiosa con la civil puede, de hecho, sofocar la libertad religiosa e incluso limitar o negar otros derechos inalienables. Todos los fieles son bien conscientes de que los actos específicamente religiosos, profesión de fe, cumplimiento de actos de culto y sacramentos, doctrinas teológicas, comunicación recíproca entre las autoridades religiosas y fieles, etc., quedan fuera de la competencia del Estado, el cual no debe entrometerse ni para exigirlos ni para impedirlos, salvo por razones de orden público. El reconocimiento de los derechos civiles y políticos y la administración de servicios públicos no pueden ser condicionados por convicciones o prestaciones de naturaleza religiosa por parte de los ciudadanos. Entonces, esto es lo que es separación de Estado y religión o iglesia, donde no debemos, en este caso los que son líderes políticos, no deben influenciar leyes o esforzar leyes por su criterio religioso y obligar a todo mundo, aunque no sean de esa religión, a hacerlo. No, así no debe de ser, porque se suprime la libertad religiosa y todos tienen que tener derecho a creer lo que quieran. ¿Están equivocados? Bueno, tienen su derecho. Uno les va a explicar, pero al final de cuentas ellos tienen su libertad y se les debe de respetar. Por ejemplo, los protestantes están errados, tienen verdades a medias. Aunque muchos viven una cristianidad muy hermosa, no dejan de estar equivocados, pero tienen su libertad y su derecho, no les podemos obligar. Entonces, no debemos, eso que dicen que hagamos un gobierno católico, un gobierno pentecostal, no, eso no es bueno, eso se pierde. La Iglesia Católica, a través de la historia, cuando ha estado involucrada en la política, siempre sale perdiendo y siempre termina mal. Entonces, no debemos por ejemplo, pelear para que todos recen el rosario, por decir un ejemplo. No, eso sí no, porque esa es una fe religiosa, esa tiene que ser libremente. O a veces que obliguen a que lean la Biblia en la escuela. No, eso no puede pasar. ¿Por qué? ¿Qué Biblia van a leer? ¿La Torá? ¿El libro del Mormón? ¿El Despertar? ¿El Atalaya? ¿Qué libro se va a leer? ¿Cuál religión se va a escoger? ¿Reina Valera? ¿Dios habla hoy? ¿Qué edición de la Biblia vamos a leer? No podemos obligar a otras personas a que crean nuestra fe. Entonces, eso es lo que es separación entre iglesia y Estado. Pero de ahí a que no podemos hablar de política en la fe, mentira. Una cuestión completamente diferente es el derecho de ver que tienen los ciudadanos católicos, como todos los demás, de buscar sinceramente la verdad y promover y defender con medios lícitos las verdades morales sobre la vida social. Miren nomás, sobre la vida social, la justicia, la libertad, el respeto a la vida y todos los demás derechos de la persona. Nosotros tenemos literalmente el derecho y el deber de defender nuestros valores como católicos. Ese es nuestro deber. Entonces, hay gente que me ha dicho, sí, pero no todos son católicos, no podemos obligarlos. No, claro que no. Ellos que defiendan su moral, ellos quieren defender contra la familia, ellos quieren defender contra la vida, créeme, lo harán y lo hacen muy bien. Pero nosotros no podemos, en consideración a ellos, no buscar nuestros valores por respeto. Palabra de Satanás. Nosotros tenemos el derecho y la responsabilidad
de defender, custodiar y promover nuestros valores cristianos. Ya de ahí, si ellos los quieren seguir o no, eso es problema de ellos. Pero nosotros no podemos, en nombre del respeto, ceder a sus peticiones y dejar que ellos metan las leyes que se les pegue la gana. Porque ellos no nos van a respetar. Ya no lo están haciendo. Miren, ahorita cuánto el gobierno de la presidencia actual ya ha llevado a corte a varias organizaciones religiosas en New York porque no les están dando el aborto a sus empleados. Perdón, o porque no les están dando el transgénero a través de su aseguranza. Ellos no nos van a respetar. Y no me refiero a ellos a la presidencia actual, yo me refiero a todo gobierno que esté atentando contra el área moral. Ellos no les importa lo que tengamos que creer o pensar nosotros. O el movimiento LGTB. ¿Ustedes creen que les importa que van a respetar a los católicos? Vean cómo están quemando nuestras iglesias y haciendo protestas, vistiéndose de sacerdotes en Los Ángeles, como unas que se visten de monjas transgénero y hacen obras en cruces y todo. Ellos no nos respetan, ni nos respetarán. Entonces, nosotros no podemos, en nombre de ese respeto satánico, omitir a nuestros valores por respeto a ellos. No. Así no funciona. Nosotros tenemos ese derecho y obligación. El hecho de que algunas de estas verdades también sean enseñadas por la Iglesia no disminuye la legitimidad civil y la laicidad del compromiso de quienes se identifican con ellas, independientemente del papel que la búsqueda racional y la confirmación precedente de la fe hayan desarrollado en la adquisición de tales convicciones. En efecto, la laicidad indica en primer lugar la actitud de quien respeta las verdades que emanan del conocimiento natural sobre el hombre que vive en sociedad. Aunque tales verdades sean enseñadas al mismo tiempo por una religión específica, pues la verdad es una. Sería un error confundir la justicia autonomía con los católicos, la justa autonomía que los católicos deben asumir en política, con la reivindicación de un principio que prescinda de la enseñanza moral y social de la Iglesia. Hay una sola verdad. La Iglesia enseña que hay una sola verdad. Como dice Jesucristo, un solo camino, una sola fe, una sola verdad. Entonces, si hay una sola verdad y nosotros creemos que tenemos la verdad, entonces todos los demás están en la mentira o en la mitad de la verdad. Eso se oye muy radical y el mundo lo odia el día de hoy. Pero así es. Jesucristo, la doctrina de la Iglesia, enseñan tajantemente que hay una sola verdad y no todos pueden tener la verdad creyendo diferente. No podemos decir que el mormón tiene la verdad cuando creen que Jesucristo no pudo terminar su misión y tuvo que venir Joseph Smith a completar lo que Cristo no completó. No podemos decir que todos tienen la verdad cuando Joseph Ratzinger, Charles Taze Russell, de los Testigos de Jehová, enseña que Jesucristo no es Dios y nosotros sí creemos que Jesucristo es Dios. No podemos decir que todos tienen la verdad cuando los pentecostales, no denominación, no creen que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. No creen que Jesucristo viene en la Eucaristía y está su cuerpo real y presente en la Eucaristía. Entonces, no es posible. Hay una sola verdad. Y el que no está en la verdad, es obvio, está en la mentira. No significa que no tienen destellos de verdad, no significa que no tienen probabilidades de ir al cielo, no significa que son, que son demonios. No los vamos a demonificar. Simplemente no están en la verdad, al menos no en la verdad plena. Y esto lo enseña la Iglesia Católica. Con su intervención en este ámbito, el magisterio de la Iglesia no quiere ejercer un poder político ni eliminar la libertad de opinión de los católicos sobre cuestiones contingentes. Busca en cambio un cumplimiento de su deber, instruir e iluminar la conciencia de los fieles, sobre todo de los que están comprometidos en la vida política, para que su acción esté siempre al servicio de la promoción integral de la persona y del bien común. O sea que la Iglesia por ningún motivo quiere decirnos qué tenemos que hacer o por quién queremos votar o debemos votar. No. Simplemente nos está dando
toda una formación de la conciencia para que basado en esa conciencia nosotros tomemos un compromiso a la hora de hacer nuestro voto. La enseñanza social de la Iglesia no es una intromisión en el gobierno de los diferentes países. Plantea ciertamente en la conciencia única y unitaria de los fieles laicos un deber moral de coherencia. No hay coherencia cuando un católico vota por un partido proabortista. No hay coherencia. O cuando un católico vota a favor de la eutanasia o a favor de la pena de muerte, específicamente por la pena de muerte, específicamente porque están a favor del aborto, específicamente porque están a favor del LGTB. Cuando esas son las razones para nuestro voto, no hay coherencia. En su existencia no puede haber dos vidas paralelas. Por una parte, denominada vida espiritual, con sus valores y exigencias, y por otra parte, la denominada vida secular. Esto es la vida de familia, del trabajo, de las relaciones sociales, del compromiso político y de la cultura. ¿Lo ven? No puede haber una existencia de dos vidas. Por un lado vivo mi vida espiritual y por otro muy separado mi vida política. No. O cultural. No se puede. No hay dos vidas. El sarmiento arraigado en la vid que es Cristo da fruto en cada sector de la acción y la existencia. En efecto, todos los campos de la vida laical entran en el designio de Dios, incluyendo el político, que los quiere como el lugar histórico de la manifestación y realización de la caridad de Jesucristo para la gloria del Padre y servicio a los hermanos. Toda actividad, situación, esfuerzo concreto, como por ejemplo la competencia profesional y la solidaridad en el trabajo, el amor y la entrega a la familia y a la educación de los hijos, el servicio social y político, la propuesta de la verdad en el ámbito de la cultura, constituye una ocasión providencial para un continuo ejercicio de la fe, de la esperanza y de la caridad. Vivir y actuar políticamente en conformidad de la propia conciencia no es un acomodarse en posiciones extrañas al compromiso político o en una forma de confesionalidad, sino expresión de la aportación de los cristianos para que a través de la política se instaure un ordenamiento social más justo y coherente con la dignidad de la persona humana. En las sociedades democráticas, todas las propuestas son discutidas y examinadas libremente, sin precondiciones que yo soy del partido fulano, por lo tanto mis normas son del partido fulano. Yo soy del partido sutano, por lo tanto mis normas del partido sutano. No. Tiene que ser libremente con los ojos abiertos, neutrales y ver qué es la mejor opción. Que tenga tendencias más hacia un lado porque se parece más a la moral cristiana, bueno, eso es otra cosa, pero que no sea ciegamente voto por ese porque ese quiero. Aquellos que en nombre del respeto de la conciencia individual pretendieran ver en el deber moral de los cristianos de ser coherentes con la propia conciencia un motivo para descalificarlos políticamente, negándoles la legitimidad de actuar en política de acuerdo con las propias convicciones acerca del bien común, incurrirían en una forma de laicismo intolerante. Entonces, miren, dice, en las sociedades democráticas, aquellos que en nombre del respeto de la conciencia individual pretendieran ver en el deber moral de los cristianos de ser coherentes con la propia conciencia un motivo para descalificarlos políticamente, negándoles la legitimidad de actuar en política de acuerdo con las propias convicciones acerca del bien común, incurrirán en una forma de laicismo intolerante. En esta perspectiva, en efecto, se quiere negar no solo la relevancia política y cultural de la fe cristiana, sino hasta de la misma posibilidad de una ética natural. Si así fuera, se abriría el camino a una anarquía moral, que no podría identificarse nunca con forma alguna de legítimo pluralismo. El abuso del más fuerte sobre el débil sería la consecuencia obvia de esta actitud. La marginalización del cristianismo, por otra parte, no favorecería ciertamente el futuro del proyecto
alguno de sociedad ni de la concordia entre los pueblos, sino que pondría más bien en peligro los mismos fundamentos espirituales y culturales de la civilización. Capítulo 4. Consideraciones sobre aspectos particulares. Artículo 7. En circunstancias recientes ha ocurrido que incluso en el seno de algunas asociaciones u organizaciones de inspiración católica han surgido orientaciones de apoyo a fuerzas y movimientos políticos que han expresado posiciones contrarias a la enseñanza moral y social de la Iglesia en cuestiones éticas fundamentales. Tales oposiciones y posiciones, siendo contrarios con los principios básicos de la conciencia cristiana, son incompatibles con la pertenencia o asociaciones u organizaciones que definen católicas. Por ejemplo, hay una organización que se llaman pro-choice, católicos pro-choice o católicos pro-elección. Eso es incompatible con la fe católica. No podemos pertenecer a esos grupos. Análogamente, hay que hacer notar que en ciertos países algunas revistas y periódicos católicos, en ocasión de toma de decisiones políticas, han orientado a los lectores de manera ambigua e incoherente, induciendo a error acerca del sentido de la autonomía de los católicos en política y sin tener en consideración los principios a los que se han hecho referencia. O sea que no debemos de orientar a nadie a votar por A o por B. No, solamente les tenemos que dar todo lo que enseña la Iglesia Católica y de ahí tomar un voto. En cosas muy obvias e incompatibles lo podemos decir, pero jamás decir vota por este porque este otro no. No, simplemente, por ejemplo, no se puede ser coherente, no se puede ser cristiano y votar por alguien que está a favor del aborto. Eso bien que lo podemos decir porque así es, pero no puedo decir porque no puedes hacer esto, vota por este. No. La persona tiene que elegir libremente por quién votar, pero se les debe de decir, esto es absolutamente incompatible con el cristianismo. Ya de ahí que ellos decidan. La fe en Jesucristo, que se ha definido a sí mismo camino, verdad y vida, Juan 14:6, exige a los cristianos el esfuerzo de entregarse con mayor diligencia a la construcción de una cultura que, inspirada en el Evangelio, reproponga el patrimonio de valores y contenidos de la tradición católica. Nosotros debemos de buscar los valores y contenidos de la tradición católica, como les decía anteriormente, que ellos busquen lo que se les pegue la gana. Pero nosotros debemos de buscar lo nuestro. Ellos sabrán por qué prioridades quieren irse. La necesidad de presentar en términos culturales modernos el fruto de la herencia espiritual, intelectual y moral del catolicismo se presenta hoy en urgencia impostergable para evitar además, entre otras cosas, una diáspora cultural de los católicos. Por otra parte, el espesor cultural alcanzado y la madura experiencia de compromiso político que los católicos han sabido desarrollar en distintos países, especialmente en los decenios posteriores a la Segunda Guerra Mundial, no deben provocar complejo alguno de inferioridad frente a otras propuestas de la historia reciente ha demostrado débiles o radicalmente fallidas. Es insuficiente y reductivo pensar que el compromiso social de los católicos se debe limitar a una simple transformación de las estructuras. Pues si en la base no hay una cultura capaz de acoger, justificar y proyectar las instancias que derivan de la fe y la moral, las transmisiones se apoyarán siempre sobre fundamentos frágiles. O sea que nosotros no podemos simplemente pensar en lo temporal, sino que tenemos que ver en todo el bien moral de la historia de la Iglesia, de la humanidad, para ver cuál es el que mejor acoge para un futuro verdadero. Porque si nomás lo ponemos en cosas temporales, eso es frágil. La fe nunca ha pretendido encerrar los contenidos sociopolíticos en un esquema rígido. Consciente de que la dimensión histórica en la que el hombre vive impone verificar la presencia de situaciones imperfectas y a menudo radicalmente mutables. Bajo este aspecto, deben ser rechazadas las posiciones políticas
¿Ven? No debemos de tener una posición política solamente de un lado, ya sea derecha, izquierda, lo que tú quieras, azul, rojo, lo que sea. No debemos, eso no es bueno ni recomendable por la Iglesia Católica. Y los comportamientos que se inspiran en una visión utópica, lo cual cambiando la tradición de la fe bíblica en una especie de profetismo sin Dios, instrumentalizada en el mensaje religioso, dirigiendo la conciencia hacia una esperanza solamente terrena, que anula o redimensiona la atención cristiana hacia la vida eterna. O sea que nunca debemos de elegir un partido político, nunca debemos de elegir algún lado como que esa es nuestra salvación. En unas palabras más yo, con falta de formación. No, nosotros tenemos que siempre tender a lo que nos lleva a ser más cristianos hacia la vida eterna. Y obviamente el aborto jamás nos va a llevar a la vida eterna. Entonces, el LGTB jamás nos va a llevar a la vida eterna. Que sean lo más bueno que tú quieras, nunca podrán, si no se arrepienten. Porque el que se arrepiente sí puede. Pero si no se arrepienten de vida, si no cambian de vida, si no se arrepienten antes de su muerte, jamás entrarán al reino de los cielos. Por muy buenos que sean, por muy buena, pues por decir familia, porque no es familia, para eso se ocupa el seno de una mujer y el hombre para ser familia, pero por muy buena que sea esa familia moderna, no entrarán al reino de los cielos, al menos que se arrepientan de su estilo de vida. Al mismo tiempo, la Iglesia enseña que la auténtica libertad no existe sin la verdad. Verdad y libertad o bien verdad y libertad o bien van juntas o juntas perecen miserablemente. Si no estamos en la verdad, pereceremos miserablemente. La libertad y la verdad tienen que ir juntas. Entonces, llamarle a una persona mujer porque se identifica como mujer no es estar en la verdad. Por lo tanto, tampoco en libertad. Se pierden juntas. O la mentira de que es mi cuerpo y mi decisión, mentira de Satanás. El cuerpo que muere es el del niño, no tu cuerpo. Y tú elegiste por otro cuerpo que pereciera. Entonces mueren miserablemente juntas. Ha escrito San Juan Pablo II, en una sociedad donde no se llama la atención sobre la verdad ni se le trata de alcanzar, se debilita de forma de ejercicio auténtico de la libertad, abriendo el camino al libertinaje y al individualismo, perjudiciales para la tutela del bien de la persona y de la entera sociedad. Entonces, miren, nosotros tenemos que llamar la atención sobre la verdad y tratar de alcanzarla. Y hay muchos que se dicen católicos que nos quieren callar, nos quieren censurar. Y no es así. Artículo 8. En tal sentido, es bueno recordar una verdad que hoy la opinión pública corriente no siempre percibe o formula con exactitud: el derecho a la libertad de conciencia y en especial a la libertad religiosa proclamada por la Declaración Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II, que pronto lo vamos a leer, todavía no llegamos ahí. Se basa en la dignidad ontológica de la persona humana y de ningún modo una existente igualdad entre las religiones y los sistemas culturales. No hay una igualdad entre las religiones. Hay una diferencia, una existente, dice, y de ningún modo en una inexistente igualdad entre las religiones y los sistemas políticos. En esta línea, el Papa Pablo VI ha afirmado que el concilio de ningún modo funda este derecho a la libertad religiosa sobre el supuesto hecho de que todas las religiones y todas las doctrinas, incluso erróneas, tendrían un valor más o menos igual. Miren nomás, ¿Y cuánto católico dice todas las religiones son iguales? No importa cuál se vayan, mientras alaben a Jesucristo. Eso no es católico. Lo voy a volver a leer. El derecho a la libertad de conciencia y en especial a la libertad religiosa proclamada por la Declaración Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II se basa en la dignidad ontológica de la persona humana y de ningún modo en una inexistente, o sea que no existe una igualdad entre las religiones, que ahora hay líderes que nos quieren decir eso, pero eso no es verdad.
y los sistemas culturales. En esta línea, el Papa Pablo VI ha afirmado con el concilio que de ningún modo funda este derecho a la libertad religiosa sobre el supuesto hecho de que todas las religiones y todas las doctrinas, incluso erróneas, tendrían un valor más o menos igual. No es lo mismo ser católico que cualquier otra secta. No es lo mismo. Todas las religiones llevan a Dios. Mentiras, y eso lo dijo su santidad el Papa Francisco, no es correcto. Si mal no recuerdo, ese fue el comentario. Me corrigen si estoy equivocado. Es lo que recuerdo ahorita en este momento. Todas las religiones llevan a Dios. No es verdad. No todas llevan a Dios. Al menos no de la manera que la Iglesia Católica nos lleva a Dios. Eso no es verdad. No todas nos llevan a Dios. Que hay destellos del camino de Dios, sí. Que hay pequeños caminos, quizás no los mejores, pero los hay, sí. Pero de ahí a que es lo mismo, esa no es doctrina católica. Lo funda en cambio sobre la dignidad de la persona humana, la cual exige no ser sometida a contradicciones externas, que tienden a oprimir la conciencia en la búsqueda de la verdadera religión y en la adhesión a ella. Entonces, si hay una verdadera religión y hay una responsabilidad de adherirnos a ella. La afirmación de la libertad de conciencia y de la libertad religiosa, por lo tanto, no contradice en nada la condena del indiferentismo. O sea que debemos de condenar eso que es indiferente, o sea que todo es lo mismo. No, eso debe de ser condenado. Y del relativismo religioso por parte de la doctrina católica. Eso de decir, no, que todas las religiones son lo mismo, cualquiera lleva a Dios. Debemos de condenar ese relativismo religioso. Eso no es católico, sino que le es plenamente coherente. Conclusión, capítulo 5, artículo 9. Las orientaciones contenidas a la presente nota quieren iluminar uno de los aspectos más importantes de la unidad de la vida que caracteriza al cristiano: la coherencia entre la fe y la vida, entre el evangelio y la cultura, recordada por el Concilio Vaticano II. Este exhorta a los fieles a cumplir con fidelidad sus deberes temporales, guiados siempre por el espíritu evangélico. Se equivocan los cristianos que, pretextando que no tenemos aquí ciudad permanente, pues buscamos la futura, consideran que pueden descuidar las tareas temporales. ¿Lo ven? Tenemos que tener responsabilidad en las tareas temporales. La política es uno de ellos, sin darse cuenta de que la propia fe es un motivo que les obliga al más perfecto cumplimiento de todas ellas. Precisamente porque tenemos fe, nos debe de importar la vida política, la vida social, la vida cultural, la vida familiar, la vida laboral. Nos debe de importar precisamente porque tenemos fe. Según la vocación personal de cada uno, alégrense los fieles cristianos de poder ejercer todas sus actividades temporales haciendo un síntesis vital del esfuerzo humano, familiar, profesional, científico o técnico. ¿Ven que la ciencia no está en contra de la fe? Con los valores religiosos, bajo cuya altísima jerarquía todo coopera a la gloria de Dios. El sumo pontífice San Juan Pablo II, en la audiencia del 21 de noviembre del 2002, ha aprobado la presente nota decidida a la sesión ordinaria de esta congregación y ha ordenado que sea publicada. Dado en Roma, en la sede de la Congregación de la Doctrina de la Fe, el 24 de noviembre del 2002, solemnidad de Jesucristo Rey del Universo, nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo. El prefecto en ese entonces de la Congregación de la Doctrina de la Fe y la Moral era el Papa Emérito Benedicto XVI, que en ese entonces era Joseph Ratzinger. Cuando la Congregación de la Doctrina de la Fe y la Moral estaba preocupada por literalmente darnos lo que la Iglesia enseña y no por quedar bien como tenemos ahora con este pontífice, con este... ¿cómo se llama el prefecto? Perdóname, yo no quiero usar ese término, pero es lo que me acuerdo, el Tucho Fernández. Pero él se manda a llamar así, pero por ser obispo o cardenal no le debemos de referirnos a él. Cardenal Fernández, así lo voy a dejar, porque no le debemos de faltar al respeto.
con estas notas como fiducia, súplica, esas cosas que no van en contra, no están de acuerdo a la doctrina de la iglesia en la práctica. En la doctrina sí, en la práctica no están de acuerdo a la doctrina de la iglesia. No, en este tiempo la iglesia no se preocupaba por estar políticamente correcto, se preocupaba por darnos la verdad. Entonces, este documento espero les haya gustado, espero sus comentarios, con anhelo espero sus comentarios, espero que alguien me responda si en algo estuve equivocado, por favor dígamelo, lo voy a decir como lo digo en las páginas de Facebook. Si yo me equivoco, que obviamente me puedo equivocar, yo no tengo ningún problema que me corrijan, pero corríjanme con la doctrina de la Iglesia Católica, con las Sagradas Escrituras. Pero si nomás me vienen a decir que yo estoy mal simple y sencillamente porque ellos creen, pues lo siento, pero tu palabra no tiene autoridad sobre mí. Lo que tiene autoridad sobre mí es la doctrina de la Iglesia Católica, la palabra de Dios y obviamente Dios. Todo lo demás tendré respeto a sus pensamientos, tendré respeto a sus comentarios por ser personas que merecen respeto, pero de ahí a que yo cambie algo que supuestamente dije mal, simple y sencillamente porque la persona lo piensa así, no, pues no. Sí, que obviamente me he equivocado y muchas veces, pero que sea con la doctrina de la iglesia, por favor. Un fuerte abrazo, la paz del Señor y primero Dios. Bueno, ya vamos a continuar con el Concilio Vaticano II nuevamente este próximo lunes. Bendiciones.